Muy bien, el siguiente problema nos indica que debemos de determinar los factores de longitud efectiva según el marco que se plantea, en el cual hay una serie de dos niveles con diferentes tipos de perfiles, en los cuales, como ustedes pueden observar, se ha ido detallando o indicando la inercia de cada uno de estos perfiles, pues todos son diferentes, y aparecen también las medidas de cada uno de estos claros, así como de los niveles entre ellos. Hay que tomar en cuenta que el planteamiento nos pide calcular la longitud efectiva para estas columnas. Solo vamos a revisar las columnas, obviamente. Y pues debemos de revisar que tanto la columna C y D, así como F y G, están sujetas al ladeo, mientras que las columnas B y C, que sería esta primera W8 por 31, y la columna E y F, están arrastradas contra pandemia. Esto se Esto proviene debido a las condiciones globales de este sistema, en el cual pues obviamente en este punto en A, eh, al ser un apoyo articulado, pues nos genera una reacción horizontal. Debemos de suponer que se cumplen todas las hipótesis para el desarrollo de los nomogramas. Entonces, también vamos a traer a esta resolución la ecuación en la cual para determinar G, dependiendo de la ubicación, si sea en A o en B, deberíamos de proceder con la sumatoria del módulo de elasticidad de cada una de estas columnas por la inercia de las columnas dividido su longitud, pero hay que tener en cuenta también que el material es el mismo, así que podríamos anular en este caso lo que sería la elasticidad, de tal manera que nos quedamos solamente con la relación directa de las sumatorias de las inercias, cada inercia de cada perfil dividido su propia longitud, en cuanto a columnas como numerador, y en el denominador, pues la inercia de las vigas sobre la longitud de cada una de estas vigas. Si se cuenta con un apoyo articulado, ya que la movilidad y la forma de rotación tiende al infinito, hay que tomar en cuenta que el valor de G se va a adoptar como un valor de 10. Y si está empotrado, que en realidad no debería, en teoría, de permitirse ninguna rotación, debería de ser cero. Pero como esto va a indefinir el resto de las ecuaciones para el cálculo de K, nosotros vamos a adoptar siempre el valor de G igual a 1, cuando las condiciones sean empotradas. Entonces, vamos a empezar con el primer perfil, que sería la columna entre el punto B y C, siendo una W8 por 31. De tal manera que pues vamos a ir extrayendo los valores de inercia eh, para la columna que tenemos eh, entre B y C. Si a estos valores de B y C nosotros los empezamos a nombrar como el punto A y el punto B, que sería esta intersección, sabemos por lo que acabamos de explicar que el valor de G en A equivale a 10, pero el valor de G en B nosotros sí debemos de calcularlo, por lo cual pues procedemos a aplicar la ecuación. Nosotros vamos extrayendo los valores ya indicados, de tal manera que la columna en la parte inferior, es decir, la columna entre B y C, con un perfil W8 por 31, cuenta con 110 pulgadas a la cuarta. La división sobre la longitud de cada columna, como nos lo indica la ecuación en este apartado, en este punto, podría modificarse sus dimensionales, pero como también vamos a tener las mismas dimensionales en este denominador y por ende se van a eliminar, pueden no convertirse, simplemente por ahorrarnos en este punto un paso. Entonces, y es un denominador común. Entonces vamos a dividir esta inercia, que sería la inercia sobre X de la sección, dentro de los 10 pies que tiene la columna, y vamos a sumar ahora la columna que tenemos en la parte superior, ya que estamos analizando el punto B.
tal manera que la inercia tiene 82.7 pulgadas a la cuarta, y lo vamos a dividir nuevamente sobre 10 pies, que también es lo que tiene esta columna de longitud. Vamos a dividirla sobre la sumatoria de las inercias de las vigas, teniendo entonces hacia el lado izquierdo, vamos a revisar un perfil W16×26 con 301 pulgadas a la cuarta, y se divide sobre su longitud de 20 pies. A esta vamos a sumarle la viga que tenemos entre el punto C y F, siendo una inercia de 510 pulgadas a la cuarta, que corresponden a la W18×35. Entonces, dividimos nuevamente sobre su longitud, que equivale a 24 pies. Y si operamos esta fracción, deberíamos de obtener un valor equivalente a 0.5308. Bien. De esta manera, pues claramente, como es un valor adimensional, las unidades del denominador se eliminan, de hecho, al igual que las unidades del numerador. Con lo cual, si hacemos un resumen para la primera columna entre B y C, que es la que recién estamos analizando, mencionábamos que en el punto A, por ser un apoyo articulado, obtenemos un valor de 10, y entre B, un valor a 0.53. Muy bien, entonces he colocado las tablas correspondientes a la estimación de los valores K, tanto para columnas de pórticos con poca desplazabilidad, que tal y como el problema nos lo indica, por acá, tenemos que las columnas, en este caso B y C, tanto como E y F, están arrastradas contra pandeo, lo cual quiere decir ese arrastre contra el pandeo, de que se traduce como un pórtico con poca desplazabilidad. Caso contrario, para las columnas C, D y F y G, están sujetas a la D. Quiere decir de que estas pues pueden tener mucha desplazabilidad, con lo cual aplicaría en este caso este nomograma para la estimación del factor K, que de igual manera, como se ha compartido en las presentaciones con anterioridad, adicional a este nomograma hay una ecuación la cual aplica sola y exclusivamente para pórticos con mucha desplazabilidad. Es decir, que no podemos utilizar esta ecuación que vemos en pantalla para pórticos que tengan pandeo o ladeo restringido. Entonces, siendo así, y que estamos en un pórtico, en este caso columna BC, que sí tiene un arrastre que evita el pandeo, nosotros deberíamos de determinar pues el valor a partir de la intersección entre estos puntos. Tenemos un valor de GA de 10 y de GB de 0.53, y vamos a proceder a realizar acá una estimación gráfica intersectando los valores de 10 con 0.53. Vamos a utilizar un color distinto acá para marcar, en este caso, unir los puntos entre 10. Estamos los puntos entre 10 y 0.53, que aproximadamente pues estaría entre la mitad de estos valores, y con lo cual si pudiéramos obtener una escala un poco más exacta, sabemos que en este lado tendríamos 0.85,
Em, Muy probablemente donde intersecta este punto, esta línea en color verde, está más cercano en realidad. A lo mejor aquí deberíamos de tener un 82.5 y muy probablemente por acá estemos cercanos a un 0.81 aproximadamente. Eh, de igual manera, pues estas escalas gráficas son bastante aproximadas, pero nos sirve como una buena primera aproximación al valor que nosotros deberíamos estar utilizando entonces en nuestro resumen de valores que vamos a definir como punto 81 y acá de manera un poco resumida vamos a hacer un poco más breve la resolución de las demás columnas. La que continúa sería la de C y D. Ahora sabemos que en este caso pues no aplicaría el nomograma que habíamos utilizado anteriormente. Sí podría utilizarse la ecuación que ya, vamos a ver aquí, ecuación que sí, ahí estamos, vamos a estar calculando para la columna entre C y D. Y en este caso pues sí podemos aplicar ya sea bien la ecuación para obtener un valor más exacto o bien pues también la intersección. Si resolvemos rápidamente los valores para GA entre C y D, ahora pues obviamente este punto deja de llamarse B, vamos a borrar por acá, y ahora tendríamos nuevamente un punto A que sería la intersección aquí en C y en el punto D este corresponde a nuestro punto en B. Haciendo rápidamente acá los cálculos, sabemos que entre C y D vamos a contar con un valor, eh, vamos a realizar aquí un pequeño espacio para la columna CD y tendríamos que el valor de GA corresponde a la sumatoria de inercias entre la columna BC y la CD. De manera resumida acá vamos a indicar que tenemos ya operando o dividiendo sobre la longitud de las columnas para hacerlo un poquito más rápido. Los valores ya divididos de la inercia, tal y como se especificaban, por ejemplo, la inercia de la W8 por 31 equivale, según lo que veíamos aquí en la tabla, equivale pues a 110 pulgadas a la cuarta. ¿Sí? Y al dividirlo dentro de la longitud de 10 pies, pues nos debería de quedar un 11 pulgadas a la cuarta sobre pies. Pero como ya bien vimos, esto lo estamos utilizando solo para poder pues ahorrarnos este punto en el cual pues vamos dividiendo. Entonces las cantidades que voy a proceder a ubicar acá sería ya el producto de la división entre la inercia sobre la respectiva longitud de cada columna y en el caso del denominador sobre las vigas. Entonces como valor de G en A tendríamos, vamos a hacer esto un poco más pequeño, el valor de G en A equivale a 11 exactos más 8.27. ¿Sí? Recordemos que esto es inercia ya operada sobre su longitud. Dividido sobre 15.05 más 21.25. De tal manera que el valor de G en A equivale a 0.53. Esto pues es de esperarse, ¿no? Porque el valor de G en A, es decir, para la columna C y D, equivale al valor de G en B cuando analizábamos la columna entre B y C. Entonces, pues es de esperarse, ¿no? 0.53 o 5308 para llevar un poquito más de exactitud. Y si hablamos de las vigas, pues la única viga que nos va a llegar a afectar sería la viga entre D y G. Entonces, pues ya si operamos aquí los valores para G y B, tendríamos un 8.27 dividido 15.63.
esto también toma un valor de 0.53. Vamos a manejar solamente dos decimales. Pero si nosotros utilizáramos nuevamente la forma gráfica para mucha desplazabilidad y tratamos de conectar los puntos entre 0.53, vamos a realizar aquí una estimación gráfica. Sabemos que deberíamos estar cercanos a la mitad. Ustedes aquí se ha desplazado esto. Muy bien. Vamos a ubicar los primeros puntos. Deberíamos estar cercanos a un punto cercano a la mitad. Y aquí, si conectáramos estos dos, muy bien. Vamos a tratar de sacar aquí la mitad para poder obtener una escala un poco más fina, teniendo un punto 1.25 entre el 1.50 y la unidad. Y por ende, sabemos que aquí pues contaríamos entonces con un 1.10, un 1.20, 1.30, 1.40. Logramos observar que estamos un poco arriba del 1.15, ¿sí? Y entre estos dos valores podríamos decir que estaríamos entre un 1.16, pues si decimos que estamos exactamente a la mitad, este debería de ser el valor de 1.175, aproximadamente. Entonces acá podemos indicar que el valor de G perdón, aquí vamos a actualizar, teníamos dos valores de 0.53 y con ello podríamos concluir que tenemos un valor aproximado a 1.175. Pero de igual manera, si nosotros quisiéramos sustituir aquí los valores, podríamos, vamos a ubicar aquí, 1.6 por 0.53. Ustedes, una disculpa. Ok, aquí estamos. Aquí estamos teniendo la intersección de la línea en color verde. Y de igual manera, pues aquí se ha actualizado y se ha colocado ya los valores obtenidos. Donde estimábamos que pues estamos alrededor de un 1.175, ¿sí? Siendo los valores obtenidos a partir del nomograma. Si quisiéramos obtener el valor exacto a partir de la ecuación, lo que vamos a tener entonces es el traslado de los valores de GA y GB. Le sumamos 4 veces. Sumamos nuevamente GB más 7.5. Y aquí vamos a operar una raíz de 0.53 más 0.53 más 7.5. Muy bien. Operando los valores que tenemos en pantalla, tenemos aproximadamente un valor de K equivalente a 1.19, que digámoslo así está pues bastante cercano aquí al 1.175, de tal manera que pues el margen de error entre estos dos valores pues podríamos decir que estamos pues bastante aceptables. Procedemos a, perdonen ustedes, ahora sí. Si hacemos un poco más resumido de ahora con la columna entre E y F, sabemos que esta pues, nuevamente tiene una articulación en el punto E, con lo cual también tendríamos un valor equivalente a 10. Si operamos nuevamente el valor entre G y B, vamos a revisar por acá,
Y para la columna entre G y B, contaríamos con una relación para G, B. Recordemos que G en A es articulado, así que pues no procede para el cálculo, ya que asumimos el valor de 10. Y tendríamos las inercias de las columnas ya divididas sobre su longitud, empezando con el valor entre E y F de 82.7 pulgadas a la cuarta dividido 10, siendo 8.27. Sumamos la columna que le sigue, nuevamente 8.27, ya está dividido sobre su longitud, así que no lo vamos a operar. Y esto se divide sobre 21.25, que nuevamente es la inercia sobre la longitud de la viga que llega a ellas. ¿Cuál es la viga que está siendo afectada? Pues obviamente C y F, los 510 pulgadas a la cuarta sobre 24 pies. De tal manera que el valor de GB nos quedaría como un valor de 0.778 o 78 para manejar solamente dos decimales. Nuevamente, si hacemos la operación, recordemos que aquí solo aplicaría este primero, es decir, es un pórtico con poca desplazabilidad. El problema nuevamente, y hago énfasis en que la columna E y F están arrastradas contra pandeo, ¿sí? La columna entre E y F. Por lo cual, nosotros al hacer este ploteo, tendríamos la intersección entre 10 y 0.78. Voy a borrar acá. Lo que vamos a hacer es indicarlo con un color amarillo. Voy a trazar entre GA intersectando un valor en 10 y llegando hasta un valor de 0.78, que debería estar aproximadamente donde está el cursor. Voy eliminando los valores que están en rojo para no tener interferencia. Y aproximadamente nuestro valor en color amarillo, vamos a ver, debería de estar alrededor de este punto. Aproximadamente está debajo de 0.85. De manera rápida vamos a concluir que estamos en un 0.84, esto es aproximado. Y con eso concluiríamos con el valor de la columna entre E y F. Ahora bien, para la columna que nos quedaría restante, que es la FG, esta pues sí está sujeta al ladeo, quiere decir de que es un pórtico desplazable. Y si nosotros hacemos el mismo procedimiento, vamos a resumir aquí un poco los valores. Contamos con un 0.78, este sabemos que pues generalmente sale de este mismo valor, ¿no? Estamos hablando de la columna entre FG. Recordemos que el valor de GA es el valor de GB entre la columna y F. Pues se pueden hacer los cálculos, esto pues equivale. Y para el valor entre GB, la única viga que llega es la 16 por 31. Esto quiere decir de que se va a repetir el valor que nosotros teníamos entre C y D. Porque al punto B, entre la columna C y D, nuevamente la única viga que llega es 16 por 31. Entonces aquí vamos a copiar el valor de 0.53. Y haciéndolo de manera gráfica, pues obtendríamos que el valor más o menos, vamos a revisar aquí, menos 0.78 y 0.53. Nuevamente voy eliminando aquí los valores en rojo.
Y vamos a indicar, muy bien, entonces vamos a indicar el valor entre punto 78, deberíamos de estar cercanos a este primer punto. Y el valor en GB debería estar en punto 53, más o menos aquí llegamos casi al valor que intersectamos con anterioridad. Vamos a eliminar estos para que no nos generen alguna interferencia por ahí. Y si nosotros conectáramos acá, perdonen ustedes, si nosotros conectáramos estos dos puntos, vamos a hacer aquí un trazo de una línea recta. Muy bien. Pues aproximadamente estamos alcanzando un valor, pues obviamente esta escala, tal y como la veíamos con anterioridad, aproximadamente aquí estamos alrededor de un valor de 1.25, teniendo 1.50 y 1 en la parte inferior. Si aquí tenemos 1.10 y aquí estamos alrededor de 1.20, pues tomando esta exactitud podríamos indicar que el valor eh, concluye en que el valor de K sería de 1.20. De igual manera, pues se puede hacer una ecuación. Y estos serían los valores de K para las columnas que nosotros tenemos en el esquema superior. Siempre tomando en cuenta si las columnas están arrastradas contra el pandeo o están, pues, son marcos que sean desplazables.